Bien, amigos, con Carlos Alonso y el licenciado Andrés Terrero vamos a hacer unos comentarios que quisiéramos que Andrés nos los califique y le ponga nota, porque en este caso tenemos que utilizar una experiencia de dos instituciones que son colegiadas. Pero antes quisiéramos primero saludar, agradecer a las personas que dirigen la empresa Domicen, Cemento Domicen, porque nos hacen llegar algo que agradecemos mucho, que es la agenda del 2023, una agenda bien documentada que cada año recibimos de algunas instituciones. Y en especial la de Domicen, porque Domicen sabe perfectamente que nosotros somos Panam. Pero la empresa privada es mucho más democrática que los políticos dominicanos. Ellos conocen que nosotros somos Panam, pero nos hacen llegar su agenda de Domicen. Y a nombre de la revista y de Manuel Estrella también, le agradecemos la agenda. Que manden la otra para Manuel. Libre competencia. ¿Ah? Libre competencia. Seguro. Eso por una parte. En estos días hicimos una petición, y es que con motivo de la digitalización de los libros, mucha gente piensa que los libros impresos van a pasar a la historia, y no es así. Y nosotros le pedimos para una biblioteca universitaria que todo aquel que tenga libros que le estorben en su casa, en su oficina o en su lugar cualquiera, que nos llamen y que nos donen esos libros viejos. Ya hay 2 personas que han hecho llegar cajas de libros, con libros muy buenos, por cierto. Y hay un común denominador de esas 2 personas que piden que no le demos las gracias a su nombre. Qué bien. Que ellos quieren permanecer en el anonimato. Así que a José Rafael y a Juan, no voy a decir el apellido, gracias por el envío que nos hacen llegar. Por otra parte, quisiéramos hacer llegarle a ustedes el gran trabajo que ha hecho Siglo XXI en esta crisis de las ARS con los médicos. Todos los afiliados a todas las ARS han asistido a Siglo XXI. Por otra parte, quisiéramos agradecer a nuestro amigo. Ayer mismo le dábamos las gracias a un grupo de invitados que hemos tenido durante este año, porque independientemente de lo que han aportado cuando vienen aquí, le decía yo a Carlos ayer, que apreciábamos mucho su participación y que la mayoría de ellos nosotros los compartíamos los conceptos que ellos emiten, aunque siempre hay diferencias. Y mencionábamos pues al grupo de Juan Ariel Jiménez, Arismendi Díaz en asuntos de seguros de las ARS, Aristi Escuder y Bernardo Castellanos en temas energéticos y de Catalina, Iván Gatón, Pelegrín Castillo con el problema haitiano, y los obispos Castro Marte y Masayés. También decíamos, a propósito del empresariado, que teníamos y apreciábamos el trabajo que hizo Pedro Brache desde el CONEP. Bien, a propósito de Bernardo, nos manda una nota que yo lo que voy a hacer es que la voy a pasar íntegra. Y dice:
Las mismas promesas incumplidas y fallidas que puede garantizar si no tiene ninguna incidencia en el mercado eléctrico, pues debido a la improvisación lo han relevado de todas sus responsabilidades en la distribuidora Punta Catalina y el sector eléctrico. En sentido general, solo le han dejado funciones de filósofo, teórico, vendedor de ilusiones, vocero relacionado al público del sector. Eso es al ministro de Energía y Minas. Boca Chica, 200 megas. Barcazas de Asua se instalan 200 megawatts. ¿Cuál es la central térmica de 378? Boca Chica y Asua debieron estar generando a más tardar en septiembre del 22. Según anuncios oficiales, será para el 23. A octubre 22, última estadística oficial publicada, pérdidas de Del Este están en 54%. ¿Dónde está la mejoría? La inversión en programas y proyectos de reducción de pérdidas de las sedes en los niveles más bajos del 2009, 120 millones de dólares en el 21 y 22, por debajo del compromiso electoral de invertir 10.000 millones cada año, 160 millones de dólares. La empleomanía de las sedes crece como los espaguetis, sueltecito, sueltecito. En octubre del 21, 7.500, en octubre del 22, aumentó en más de 400 empleados. Retroceso en generación térmica, 600 megawatts que generaban a gas natural en el 23, producerán en base a diésel el combustible más caro para producir electricidad. Eso aumentará el déficit de flujo de caja en la distribuidora para el 23, alrededor de 2.000 millones de dólares, cifra récord viniendo en un déficit de flujo de caja. Como me dice siempre un querido amigo, la realidad no es opcional. Bien. Tal y como habíamos dicho, fin de año, surgen algunas cosas que son, que están fuera de agenda, porque la agenda a veces uno la termina el 23. Pues mire, el tema de la fiducia, el tema de la energía, el tema de los fiscales y el tema de la Junta Central Electoral, tiene necesariamente que primero informarle al país. La figura de la fiducia, ¿cómo se llama? Fideicomiso. Del fideicomiso, tiene que explicársele al pueblo. Y fiducia y fideicomiso, y llaman los interactivos a hablar de esas pendejadas sin saber. Eso es un atraco, eso es privatización, eso que... Bien, pero resulta que el fideicomiso y la alianza público-privada es un problema que está en el programa de Luis Abinader, él no engañó a nadie y nadie dijo nada. En el tema de la energía, y lo decíamos, estaban más empeñados en preparar un expediente contra el gobierno pasado que darle luz al país a un precio justo. Entonces, a eso se le suma el problema del combustible. Se le suma el problema de los recursos, de los medio ambiente. ¿Cómo es posible que se le diga a una empresa, trae una planta, y después el pueblo se opone a que le pongan una planta en el muelle o un campo de energético en el campo? Entonces, eso tenemos que ponerlo de acuerdo. La diferencia entre fiscales y la procuradora. No, y la procuradora ¿Y los jueces? no. Y el asunto de los 18 meses. Nosotros lo único que queremos es no denostar a nadie ni acusar a nadie, sino que Camacho y Berenice digan cuál es la razón jurídica, dónde está el papel que dice que tú puedes llevar eso a 18, a 21, a 10 años, a 20 años, que lo diga y ya se acabó y termina. Porque esa carta la escribió un juez, no la procuradora. Entonces todo eso necesita explicación. Igual que un asunto ayer con el proyecto electoral. Y de eso es lo que quería que Terrero nos ayude, porque, miren, hay instituciones que son poderes, que aunque no lo diga la Constitución,
poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, poder electoral, poder el fiscal, la Cámara de Cuentas, la misma Contraloría, que nadie pide independencia. Pero está bien. La Procuraduría General de la República, ahora se le quiere dar independencia. Entonces yo quiero decir una cosa. Eso de ayer da vergüenza. Yo quiero decir esto. Primero, ¿quiénes forman parte del poder legislativo? Dominicanos que representan sus votantes y que fueron electos por voto directo. Representantes del pueblo. Pero fueron llevados por partidos políticos. Y en el caso que nos ocupa, la mayoría de los legisladores pertenecen al Partido Revolucionario Moderno o a sus aliados. Bien, ¿qué es la Junta Central Electoral? Es un organismo independiente que representa, junto con el Tribunal Superior Electoral, el poder electoral, un poder independiente más que ninguno, porque es el que controla, supervisa las elecciones y revisa si la voluntad popular fue debidamente representada. Es uno de los poderes más delicados que hay. Entonces, da vergüenza que siendo esta Junta Central Electoral nombrada a principios por una mayoría PRMista, porque esa Junta la eligieron en esta etapa. ¿Cómo es posible que hoy toda la prensa traiga que la Junta Central Electoral no está conforme con la ley electoral que aprobó el Poder Legislativo? Y yo me pregunto, entonces quiere decir que esa ley entre dos organismos del Estado que fueron electos bajo la sombrilla del mismo partido no están de acuerdo. ¿O es que dentro del acuerdo electoral el PRM le entregó así como le entregó la mayoría senatorial a la fuerza del pueblo? Yo quiero saber si también le entregó a la Junta Central Electoral a la fuerza del pueblo, porque son las mismas posiciones. Entonces, eso, si tú sigues leyendo, encuentras que Fuinjus y Participación apoyan la Junta Central Electoral y no la ley. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo es posible que en un país en que ya tenemos más de una señal del poder norteamericano en nuestro país, ¿por qué no le presentan también los proyectos de ley a la Embajada de Estados Unidos? Porque esas dos instituciones representan a Estados Unidos, por si no lo saben. ¿Cuándo eligieron a Fuinjus, a Participación? ¿Dónde se eligió? ¿Cuál es la Asamblea General? ¿Cómo votan por sus miembros? No se sabe ni el origen. Está en USAID. Entonces, que sometan los proyectos a USAID también. Entonces, ¿cómo es posible que un proyecto de ley que lo produce un sector que se puso de acuerdo electoralmente, Congreso, mayoría PRM, Junta Central PRM y esos organismos de USAID que se fueron de parte también de la oposición? ¿Por qué no se ponen de acuerdo en la ley electoral? Porque quieren entonces hacer una ley
un grupo de legisladores que por debajo de la puerta te metió un ladrillo. Tenían que reunirse con la Junta y decir, vamos a ver cuál es el mejor proyecto para nosotros. Porque quien aprobó eso, aprovechando la Navidad, fue el PRM. Entonces, hay cosas que uno no entiende. ¿Cómo es que funciona eso, licenciado? Usted que es un sabio de la... Doctor, no, mire, la Junta Central Electoral es una entidad, usted dice independiente, primero es autónoma. Una cosa es que el Senado de la República escoge a esos señores miembros, son 5 hoy y 5 suplentes, pero con la responsabilidad independiente de que cada uno de ellos realice su función. Es lo que dice la Constitución de la República. En el artículo 212. La Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de las elecciones y mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes. Sí, doctor, yo creo que en este escaseo que está ocurriendo, creo que el Pleno de la Junta Central Electoral debió, y yo creo que lo hizo, reunirse con los partidos políticos, los representantes, y discutir el proyecto de ley que está cursando hoy en el Congreso de la República, ya que ha pasado por el Senado y que han hecho modificaciones importantes. Y yo pienso que la Junta está argumentando posiciones interesantes con relación a regulación en los partidos y los procesos, que tiene que ver fundamentalmente con el porcentaje de los valores recibidos por los partidos, doctor. ¿Quién los recibe y qué cantidad máxima o mínima podría recibir un candidato? Que es un tema pendiente, doctor, con el tema de la inclusión del dinero sucio o no lícito en las campañas políticas, entre algunos aspectos. Bien. Señores, en el día de ayer, mientras una cardióloga dominicana nos explicaba algunos detalles sobre el buen vivir y cómo la cardiología podía afectar la salud, recibimos una llamada del amigo. El que nos llamó fue el amigo, no fue el director administrador de la lotería, fue el amigo Kiko Tabar. Y nos dijo 2 cosas. Te estoy llamando porque acabo de enterarme que murió Bienvenido Brito. Ayer pasamos la noticia de que Bienvenido Brito falleció. Fue contralor, fue creo que director de bienes nacionales, y en un momento representó el país en el BID, creo, si la memoria no me falla. Pero Bienvenido, hace unos meses, cuando Kiko asumió la lotería, fue nombrado miembro del comité asesor del administrador, por lo complejo que resultó manejar la lotería en ese momento. Se nombró un consejo de asesores de la lotería, entre ellos estaban el fenecido, que hoy será sepultado. Pero nos dijo, cuando se despidió, estoy viendo la participación de la doctora, me gustó algo, me dice Kiko, que me transmite una sensación de seguridad porque es muy humana en lo que está diciendo. Bueno, una expresión que ayer no tuvo importancia. Y hoy, el periódico El Caribe, en su primera página, nos dice, en un cuadrito, Celia Rodríguez, una doctora que prioriza el lado humano. El único comentario es lo siguiente. Es un señalamiento y llamarle la atención a los médicos dominicanos de que parece que el lado humano está siendo prioridad en el paciente dominicano. Nosotros conversamos a veces con los asistentes a un centro de atención primaria en Herrera y
una de las cosas que ellos lamentan es que les gustaría iniciar relaciones con médicos especialistas que ellos vean regularmente el mismo médico. Eso es sencillamente un señalamiento que yo creo que vale mucho. Voy a invitar a Zenén Cava a que conversemos, que visitemos algún centro de atención primaria, para que él se dé cuenta de alguna cosa, porque Zenén tiene la presión sindical de una clase muy diferente, aunque son doctores en medicina, tienen condiciones muy diferentes. Nosotros tenemos un invitado... No, pero doctor, perdóneme, doctor, escúcheme. Usted está poniendo a Zenén Cava como ejemplo de tratamiento humano. Como médico. No. Quiero que él perciba eso. Que él vaya, a los... O que lo aprenda. No, tampoco. Yo no le quiero hacer acusación a Zenén, porque ya le he hecho bastante. Ok. Lo que quiero es que el colegio médico ponga en su agenda la importancia de las relaciones médico-paciente, que tienen una importancia muy grande, muy grande. Claro. No es volver a antes de que te paguen con un pollo y que tú atiendes el niño, el viejo, la mujer, haga el parto. No. Es una relación hasta por el especial. Es mi cardiólogo, es el ginecobstetra de mi mujer, sí, personal. Es el pediatra de mis hijos. Una relación personal. ¿Entiendes? Un trato personal, que el médico sepa con quién está bregando, sí, y que conozca. Yo te conozco. Conoce, a veces te resuelve problemas sin verte, porque te vio nacer. Sí. Es eso. No quiero calificar. No. ¿Y cómo le llamamos al copago, doctor? Al copago. Bueno, ese es un tema. Ese es un tema que tiene que ver mucho con cosas que son ciertas y con cosas que le están añadiendo. Las cosas tienen, mira, la salud no tiene precio. Exacto. La salud no tiene precio, pero desgraciadamente tiene un costo. ¿Saben cuál es el costo? Ese médico tiene necesidades. Ese médico tiene necesidades. Y esa medicina tiene un precio. Y esa clínica que te internan es un hotel que tiene un costo diario. Entonces, eso está en una tarifa que se hizo por 10 años para ser revisada. Pero no quiere decir que sea justa, pero es el inicio de algo y es lo que no se quiere entender, que eso tiene que... Entonces, ¿qué es un copago? Yo cobro 1,000 pesos por una consulta cardiológica. Muy bien. ¿Y qué tiene? Yo le hago un electro y un examen, 1,000 pesos. Y yo veo 10 pacientes, veo 10 pacientes en un día, y esos 10 pacientes que tengo que darle 1 hora cada uno, tengo que pagar el consultorio, tengo que pagarle a la muchacha, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar de todo. Y esos 10,000 pesos tienen su destino. Pero resulta que la compañía de seguro me da 500 pesos por esa consulta. Entonces al paciente se le dice, su compañía de seguro da 500, el copago es 500, si usted quiere venir aquí. Eso es el copago. Sí, pero a mí me interesaría, doctor, yo creo que es injusto, de verdad, lo que le está pagando por cápita a los médicos de hace unos años. Pero el esfuerzo que está haciendo Zenén Cava es que por favor regulen el cápita, auméntenlo. Ahora la pregunta es, si se aumenta el cápita, ¿va a disminuir el copago? Parece que no. O sea, si hay 500 que le dan y le dan dado 1.500, doctor, de cápita a cada médico, el copago que le va a cobrar el médico al paciente, ¿lo van a disminuir? No, lo que pasa, licenciado, es que el idioma que usted está hablando es, suponiendo, es mandarín.
y el que está hablando Zenén Es otro. es otro. Entonces, no se puede hablar porque usted está hablando del punto de vista técnico y él está hablando del punto de vista síndica. Pero ¿usted sabe cómo termina? Sí, ¿Cómo claro. termina la conversación con Zenén? Que hay que eliminar las ARS. Sí. ¿Tú sabes quién tiene una posición correcta? Escucha a Arismendi Díaz. Sí, claro, yo conozco Sí. bastante bien. Y no es buscándose un trabajo que él está. No, pero No es lo que buscándose dice un Seneca trabajo. es una aberración. Bien. Definitivamente. Pausamos.